Unidos por Córdoba, Ángelo Valenzano. Vamos a charlar de varias propuestas que tienen, la verdad, del sector opositor en esta oportunidad. Y hay muchos temas para charlar con él. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, amigo? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme, por darme el espacio para charlar un rato, para contar lo que venimos haciendo con el bloque. Como nosotros le decimos más que opositor, le decimos minoría nosotros. Claro. Al bloque hacemos Unidos por Córdoba. Siempre planteamos que nos oponemos cuando realmente tenemos la convicción de que el camino es por otro lado. Sí. Del mismo modo que cuando tenemos que apoyar una propuesta de quien hoy el destino lleva adelante los destinos de la ciudad por la elección del voto popular de los vecinos, lo vamos a hacer, lo hemos hecho, pero bueno, muchas veces hay discrepancias, hay diferentes miradas y tenemos la obligación también de justamente plantearlas dentro de la labor legislativa que desarrollamos. Bueno, ya que estás ahí, Ángelo, ¿cómo fueron estos 2 años conviviendo, digamos, y empezar a ser minoría para cambiarlo? Tal cual. Sin lugar a dudas, para nosotros que nos tocó gobernar la ciudad durante más de 20 años, es un desafío tener que verlo desde otro lugar. Pero bueno, también el tiempo y la experiencia de la gestión de esta corta etapa en la gestión de quienes llevan adelante el municipio, hace dar cuenta que cuando uno está en gestión es muy difícil llevar adelante, las gestiones no son fáciles. No. Ser oposición a veces uno plantea, y nosotros lo decíamos cuando éramos gobierno, es fácil ser oposición si vos vas a hacer simplemente críticas sin el tener famoso una oposición propuesta por oposición misma. superadora. Claro, sí. Entonces, de alguna manera, cuando nos encontramos, por supuesto, cuando nos tocó estar desde este rol, dijimos, el desafío es otro, es justamente ser una propuesta distinta cuando la situación lo amerite. Y ser una propuesta, digamos, ser lo suficientemente maduros para decir, bueno, esta propuesta está buena, entonces acompañémosla. Si hay que acompañarle, viene del oficialismo, no nos tiene que temblar el pulso y lo tenemos que acompañar. Ahora, cuando hay cosas que no nos gustan, cuando hay situaciones que vemos que se criticó un montón de veces un montón de aspectos y luego se terminan haciendo cosas iguales o peores, por así decirlo. Sí, claro. Porque también habremos tenido errores cuando fuimos gestión, ¿no es cierto? Está sujeto, el que hace se puede equivocar, entonces desde ahí, y bueno, nuestros 2 años han sido, en primer lugar, 2 años en donde creo que le otorgamos gobernabilidad a quien hoy maneja el municipio, ya que le aprobamos lo que fueron las ordenanzas de organigrama cuando apenas asumió y demás, en donde inclusive nosotros tuvimos bastantes discrepancias a la hora de ver el organigrama que habían planteado, y el tiempo nos dio la razón porque los 6-7 meses volvieron a un esquema de organigrama parecido al que teníamos en la gestión anterior. El primer ejemplo en donde después dijimos, nosotros les avisamos. Claro, levantaron el dedito. Sí, porque en realidad creo que hay cosas que solamente las podés visualizar cuando estás en la gestión. Una cosa es la palabra, otra cosa es la letra, y otra cosa cuando vos tenés que poner la letra en acciones y llevar adelante políticas públicas que son transversales, que tienen en cuenta un montón de aristas, y en ese contexto no es fácil. Villanueva es una ciudad muy grande ya, con una característica en donde en los últimos 20 años ha habido un gran desarrollo inmobiliario, lo cual, independientemente de la densidad demográfica, trajo aparejado una modificación yo planteo, de lo que es el sustento sociológico de la ciudad. El perfil del ciudadano villanovense hoy es otro, porque vinieron mucha gente de Villa María a vivir, que al principio lo usaban como, decían dormitorio, porque se le decía ciudad dormitorio, pero con el paso del tiempo se fue consolidando, y ya hoy son ciudadanos de Villanueva, pero lógicamente tienen características propias de 2 ciudades que son hermanas, pero que también tienen cosas, digamos, que en común y otras que no. Entonces, en ese contexto, nosotros entendemos que es una Villanueva distinta a la que estamos viviendo, distinta a la que yo me crié y nací hace 38 años. Claro. Y hemos acompañado en todo aquello, como te digo, que hemos considerado que hemos tenido que acompañar, y hemos sido críticos cuando entendíamos que la cosa no iba por ahí, cuando los proyectos tendrían que ser otros, cuando el vecino está necesitando otro tipo de cuestiones y respuestas que no se les están dando. Y ha sido histórico la participación este año de los vecinos en el Consejo Deliberante. Autoconvocados, vecinos que de manera espontánea han ido a Villa María parece que no pasa lo mismo, inclusive en la última audiencia pública no fue nadie. Bueno, las audiencias públicas son complicadas porque a veces depende de los temas. Hay temas que son muy técnicos y que por cuestiones de legislación, de carta orgánica, tienen que llevar el procedimiento de doble lectura.
con la audiencia pública entre medio, Sí. pero tal vez no es algo que a lo mejor al vecino Sí. le tiente tanto. Hay que ver Bien. qué caso. Nosotros hay algunas audiencias públicas donde hay poca gente, pero hay muchas otras en donde hay muchas. Por ejemplo, la de la cooperativa de agua, cuando es el aumento de la cooperativa. Es un tema siempre, todos los años. Exacto. Y hubo la semana pasada que tuvimos la del código de edificación, que es un código que también ha sido estamos un tema. criticando muchísimo porque tenemos razones para criticarlo y lo hacemos desde un lugar constructivo, ¿no es cierto? Decirle, no aprueben esto así porque no va por ahí, o sea, van a tener un problema y no una solución. Claro, yo cuando el otro día lo hablábamos decía, Sí. obvio que necesita un código de edificación Villanueva, que no significa que no tenga normas de edificación hoy, lo que no tiene es justamente un cuerpo normativo codificado, todo junto, lo cual está bueno, pero no es solamente, digamos, armar tres documentos de 300 y pico artículos y no darse cuenta que hay muchísimos errores de concepción, de técnica legislativa, un montón de cosas que nosotros se le hemos estado planteando. Entonces, en definitiva, volviendo a tu pregunta inicial, nosotros somos una oposición constructiva. Cuando tenemos una propuesta, se la ponemos arriba de la mesa y le decimos, esto está acá, es una idea, trabajémoslo. Y del mismo modo, cuando el Ejecutivo manda un proyecto, nosotros le vamos a plantear cosas que queremos cambiar, porque es lógico. A veces sucede, a veces no. Sabemos que acá manda la matemática y somos 4 contra 3. Y esto es así. Y no hay que rasgarse las vestiduras en torno a eso también. Y con esas caracterizaciones que haces del trabajo, ¿cómo ves hoy a la ciudad de Villanueva camino a su bicentenario? Bueno, en primer lugar yo creo que Villanueva, o mejor dicho, la gestión actual municipal, tiene un aspecto que le está debiendo al ciudadano villanovense. Creo que la prestación de servicios no es buena al día de la fecha. Algo que mucho criticaron de las gestiones anteriores. Considero que ha sido mejor en las gestiones anteriores que en la actual gestión. Hay barrios nuevos en donde contaron con un masivo apoyo, porque no podemos desconocer que por una diferencia del 20% el pueblo villanovense eligió un cambio de rumbo desde lo político. Y creo que muchos de esos vecinos, porque aparte lo han planteado abiertamente en las audiencias públicas, en presencia de los concejales del oficialismo e incluso en presencia del intendente en alguna oportunidad, le han dicho abiertamente, yo te voté, pero la cosa no está siendo como debía ser. La cosa no es lo que vos dijiste que ibas a hacer, o no es lo que ustedes concejales dijeron lo que iba a pasar. Eso es un aspecto que quien tiene la responsabilidad de llevar adelante las riendas de un municipio sabrá qué hacer, si lo toma o no lo toma, y si considera y hace una autocrítica en cuanto al rumbo de la ciudad. Después, lógicamente, venimos de una etapa en donde la ciudad contó con mucha cantidad de presencia de lo que era los programas nacionales y provinciales de obra pública. Entendemos que, por ejemplo, estamos en un contexto de país totalmente distinto. La provincia ha seguido colaborando con ayudas en diferentes tipos de programas, pero también es cierto que la provincia tiene 427 comunas y municipios y tiene resentido lo que es también los programas nacionales, lo cual inevitablemente resiente los ingresos provinciales que van a parar a los municipios. Pero a pesar de eso, la provincia ha estado presente, ha colaborado, ha traído ayudas, hace poco incluso una para terminar lo que es lo de los bomberos y varias cosas más. Pero más allá de eso, sin lugar a dudas, yo creo que la ciudad tiene mucho más por hacer y creo que hay una planificación mayor que debería darse y no se está dando. De hecho, por ejemplo, en lo que hace obra pública, el sistema que se está utilizando ahora es un sistema público-privado en donde el vecino contrata con una empresa y demás. Nosotros no estamos en contra de la contratación público-privada. De hecho, la provincia de Córdoba trabaja con el sector privado constantemente. La histórica pavimentación en el camino de Silvio Pélico se hizo con los productores rurales. Pero nosotros tenemos un régimen de contrataciones. Y el argumento del Ejecutivo es que de esa manera se encuentran los mejores precios posibles con el sistema de contratación directa a través de empresas que eligen los vecinos. Y nosotros en eso discrepamos porque entendemos que no hay procedimiento más transparente y amplio que una licitación pública, en donde las condiciones sí se podrían trabajar en conjunto con los vecinos a la hora de armar el pliego de condiciones, desde el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, los representantes del barrio que están con el proyecto, pero luego el procedimiento es el de la licitación, es el más amplio y el más competitivo, porque en definitiva ahí es en donde realmente
podés encontrarte con propuestas que realmente beneficien el bolsillo del vecino. Y si no sucede porque abriste los sobres de la licitación y las propuestas no son convenientes, podés dejar desierta la licitación y volver a intentarlo o ir a un procedimiento posterior. Pero la regla en este tipo de cuestiones sería la licitación. Entonces, eso es un proyecto o un tema que nosotros nos oponemos a la hora de votar siempre. No estamos en contra de que este procedimiento se lleve adelante, en donde los vecinos quieren el pavimento y se puede hacer, pero entendemos que el procedimiento es la licitación pública y no un procedimiento de contratación directa, por ejemplo. Bien. Entonces ahí hay un caso en donde nosotros se lo decimos abiertamente al vecino. Los acompañamos en la intención de querer tener pavimento y en este contexto en donde no hay tanta obra pública. Pero no es el camino legal que corresponde de administración y de política pública, con lo cual no lo acompañamos. Bien, clarísimo. Y ahora, bueno, con un par de proyectos, ¿es fácil meter proyectos? ¿Acepta el oficialismo los proyectos o no? Sí, meter proyectos es fácil, o sea, presentarlos. Después, bueno, lógicamente Claro. los proyectos todos, la mayoría pasan a comisión y algunos se van aprobando. Cuando hemos sido oficialismo hemos aprobado algunos proyectos que eran de la oposición y nosotros siendo oposición hemos tenido la suerte de contar con la aprobación de algunos proyectos. Pero bueno, lógicamente a veces la forma en la que quien es la minoría ve un tema no necesariamente va de la mano con como lo ve la mayoría y bueno, lógicamente ahí se genera un desencuentro, por así decirlo. Nosotros particularmente en lo que va de noviembre presentamos 3 proyectos súper interesantes. El primero que es el de un registro de fármacos, digamos, y la creación de un banco comunitario, digamos, de medicamentos. Es muy interesante. Que, bueno, justamente lo que busca son, o dos de los ejes fundamentales, ¿cuáles son? La gestión actual habla de que gran parte de las partidas presupuestarias van a parar a salud. Perfecto. Lo cierto es que en la práctica, y hoy en tiempo de redes sociales, cuando uno ingresa a los grupos de Facebook, de Instagram y demás, o en lo de los barrios, puedes tener un vecino que te habla maravillas de una atención dentro de lo que es el Hospital Comunitario de Villanueva, o alguien que habla que la cosa está realmente muy mal. Entonces, la forma es tener un conocimiento, tener una transparencia en el manejo de los datos, de los recursos. Entonces, este proyecto lo que busca es, particularmente en este concreto, es en el plano de lo que es los fármacos, ¿no es cierto? Medicamentos, sí. ¿Qué medicamentos hay en stock? Si son comprados con recursos del Estado municipal, si vienen por algún programa nacional o provincial, si hay algunos medicamentos que se pueden conseguir por este tipo de gestiones, que hay que complementar desde el ámbito municipal. Y a su vez trabajar con lo que es la responsabilidad social y empresaria de las farmacéuticas de la ciudad para decir, bueno, a ver, ¿en qué pueden donar en cuanto a medicamentos? ¿Qué podemos sumar para tener un stock más nutrido? Bien. Sí. Entonces es un proyecto que nosotros lo presentamos, a esta altura del año sabemos que hay muchas cosas, entonces no queríamos dejar de presentarlo, pero sabemos que probablemente el año que viene lo tengamos que volver a presentar. Pero esto va de la mano con un proyecto que hemos presentado antes, que es el del Consejo Deliberante Abierto y Digital, para las transmisiones en vivo y para el acceso a toda la documentación a través de la web. Con el proyecto de... Que eso no se hace en Villanueva. Que en No Villa se María hace, sí. exactamente. Claro. Con el proyecto que presentamos del gobierno porque abierto. las sesiones de cualquier consejo deliberante son públicas, pero no están Las obligadas a ser transmisiones no. transmitidas. Exacto. Tiene que aprobarse reglamentación. De hecho, en Villa María se aprobó hace algunos años y de esa manera empezaron a hacerse. Exacto. Después presentamos un momento proyecto justamente también para transparentar y que haya mayor facilidad de acceso en lo que es el acceso a la información, digamos, de la gestión municipal. Cuestiones que también la municipalidad o la gestión, digamos, cuando era en oposición, nos lo planteaban, pero hoy que son oficialismo hace años no lo llevan adelante. Entonces, creo que es un tema a rever. Y después, bueno, hemos presentado un proyecto para declarar la emergencia vial en la avenida Carranza porque la cosa está complicada. Está muy complejo. ¿Cuándo lo presentaron? ¿En estos días? Lo presentamos la semana pasada, Bien. pasó a comisión, pero yo particularmente cuando presenté el proyecto, hice uso de la palabra, le solicité expresamente al bloque oficialista que este tema tratáramos de sacarlo antes de fin de año porque arranca una época complicada, que es la época del calor, del verano, de los movimientos, de motos, que es un proyecto que presentamos en un pedido de informe también, con respecto al flujo de motos medio descontrolado que sucede en las dos ciudades, ¿no? Sí. Así que bueno, hubo 3 muertes en el término de un mes,
3 accidentes, perdón, con 2 víctimas fatales en dos casos y una víctima muy grave también en otro en cuanto a las lesiones. Me toca llevar como abogado uno de esos procesos y evidentemente esto simplemente se va a agravar en la medida que no haya una respuesta inmediata de parte del municipio. Nosotros entendemos que hoy, con los recursos de lo que es la Guardia Urbana, que se presentó hace meses atrás, con un fuerte apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba, donde le donó a lo largo de menos de 6 meses 2 vehículos para lo que es para Villanueva, en cuanto a vehículos para la policía y para la Guardia Urbana también, más las motocicletas que se donaron, más algunas que compró el municipio. Creo que una presencia disuasiva en la zona, sobre todo en horarios nocturnos, puede simplificar o disminuir el riesgo en esta zona, que la Carranza es una... ¿Crees que con poco se puede solucionar, tal vez? Yo creo que con poco se puede solucionar y por lo menos hay que empezar a hacer algo. Y tal vez si vemos que los primeros pasos de ese proyecto no permiten seguir disminuyendo la siniestralidad, bueno, veremos a ver qué más. ¿Eso lo marca el proyecto? Digo, porque hablamos de declarar emergencia. Sí, declarar emergencia, eso, 180 días de reasignación de recursos con prioridad a ese sector, sacar la rotonda que hay en la intersección de la plazoleta de Eva Perón, que se encuentra en la calle de España, que es en la cuadra posterior por la Carranza, la cuadra posterior a la estación de servicio, que es un giro permanente, que no está bien visualizado, que del accidente, de hecho, el que me toca a mí, de hecho, representar, se dio en principio, porque obviamente está en investigación, por un problema de justamente en esos giros, por el tema de la falta de señalización entre el que circula en moto y el que circulaba en auto. Entonces, cuestiones concretas para decir, che, esto hay que frenarlo. Y eso, bueno, justamente lo presentamos de la mano con 3 pedidos de informe. Uno sobre el estado de bacheo de todas las arterias principales. Por ejemplo, en la bajada de la Belgrano, después del parque, hay un pozo muy grande que lo van tapando de una manera que evidentemente no soluciona la cuestión. El otro día se cayó una persona, es un sector complicado. Carranza, Belgrano, Lima y Libertad, las 4 más grandes. Sí, las arterias más grandes. Luego un pedido de informe para ver cuál es el cronograma de controles nocturnos a la salida de los boliches, porque tenemos justamente zonas ahí aledañas también, o boliches o locales nocturnos. Entonces la idea es justamente hacer como una propuesta integral. Entonces nosotros no venimos a criticar, nosotros venimos a decir, acá hay un problema, para nosotros la solución puede venir por acá. Nos acompañan, no nos acompañan, lo ponemos sobre la mesa para que se transforme en una política pública. Eso es un poco la idea, ¿viste? ¿Y en diálogo informal tuviste algún tipo de acercamiento con el oficialismo? ¿Te dijeron si están dispuestos a avanzar sobre esa discusión? Yo creo que con respecto a lo de la emergencia vial, tengo la esperanza que antes de fin de año lo podamos sacar. Tengo la esperanza que sí. Tengo buen vínculo con los concejales de la oposición. Lógicamente no somos enemigos ni mucho menos. Somos adversarios, pero tenemos una buena relación. Y también hay que entender los juegos de roles que también tienen cada uno del lugar. Pero no podemos perder de vista que tenemos una responsabilidad que es representar y legislar a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. Y bueno, los villanovenses necesitan soluciones. Y esas soluciones a veces vienen de propuestas concretas del Ejecutivo y otras veces pueden ser presentadas por los concejales del oficialismo o de la oposición. Y creo que si la propuesta es buena y es razonable, tiene que tener luz verde, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Además hablamos de una arteria que, como bien decís, al igual que todo Villanueva, ha crecido muchísimo en los últimos años. Además conecta una ruta. Tal cual. También porque te conecta con otras localidades. No es que solamente son ciudadanos villanovenses los que circulan por ahí. No, sí, es así. Entonces, bueno, y después hemos presentado otro tipo de proyectos, de pedidos de informe en torno a otros aspectos. También presentamos un pedido de reparación histórica con respecto a nombrar de cara al bicentenario algún espacio público con el nombre del ex intendente Clodoaldo Maestro. Este intendente fue derrocado por la Revolución del 55 y de alguna manera su nombre estuvo en digamos, lo que era la vieja asistencia municipal, y posteriormente cuando se le cambia de denominación o de uso, en una dependencia, queda de alguna manera un poco olvidado. Y bueno, la verdad que nosotros estuvimos en contacto con la familia, gente que vive al lado de la municipalidad de toda la vida, muy conocido. Marcelo Maestro, su hijo, era la roticería Maestro, para nosotros era un emblema de Villanueva.
Y lo charlábamos, entonces yo le planteé, le digo, yo voy a hacer un pedido de cara al Bicentenario, porque creo que no solo tiene que ver con el caso concreto, sino que estamos hablando de la simbología, es decir, fue un intendente democrático que vio interrumpido su proceso, digamos, de gobernabilidad por un golpe militar. Entonces, sí, derrocado por los libertadores. Exacto. Entonces, por la Revolución Libertadora del 55. Entonces, es una forma de reafirmar los principios democráticos, en un caso concreto, pero sin lugar a dudas el mensaje es ese. Así que bueno, venimos trabajando en eso y después hay proyectos que vienen del Ejecutivo y que tenemos que poner en agenda, como les decía anteriormente. Uno que nos está llevando bastante tiempo es el del Código de Edificación, por ejemplo. Ese es un tema que está llevando bastante tiempo. ¿Está complicada y la cosa? Y está complicada, sí, está complicada porque yo creo que yo lo planteé en las audiencias públicas, lo planteé en las reuniones de comisión. El proyecto se presentó en julio, a nosotros nos llegó más o menos por ahí, pero lamentablemente teníamos una agenda legislativa muy complicada por el tema del conflicto que se había generado con los centros vecinales, un problema que era absolutamente por un mal manejo de parte de las áreas correspondientes del Ejecutivo Municipal. Eso nos llevó hasta septiembre, hasta agosto, hasta fines de agosto solucionarlo. Claro. Así que recién en septiembre nos pusimos poner a trabajar en lo que era el Código de Edificación, a la par de todo el resto de las cosas que uno va teniendo en el Consejo, ¿no? Sí, sí. Y estamos hablando son 3 códigos que son 300 y pico de artículos. Está el Código de Fraccionamiento, el urbano rural y el de edificación. Y la verdad que, bueno, el código tiene, en primer términos, graves problemas de técnica legislativa. Está redactado de manera tal que hay artículos que no deberían ser artículos, que en realidad son fundamentos que deberían estar en la etapa, de forma. Claro, deberían estar en los fundamentos previos, pero no en el articulado. Sí. Tienen planimetrías incluidas dentro del código, lo cual, si bien es práctico, no es porque a futuro no te sirve, ¿no? No, a ver, la técnica legislativa indica que la norma tiene que ser autosuficiente, pero por ejemplo, en este caso, que es una norma técnica, arquitectónica, de ingeniería, haces un anexo, pones los planos con el artículo correspondiente y lo tenés anexo. Pero el articulado tiene que llevar el texto, ni más ni menos, no dibujos, no ejemplos, tiene ejemplos, cosa que es imposible porque es una norma general. Es extremadamente técnica, o sea, si bien lógico que tiene que ser técnica porque es un aspecto específico. O sea que puede tener varias interpretaciones también. Es muy técnica, técnica. Nosotros en el bloque somos 2 abogados y una arquitecta. Sí. Los 2 abogados que estamos acostumbrados a leer todo el tiempo cosas con un vocabulario bastante complejo, por ahí nos miramos y decimos, ¿qué significa? Claro. Y entonces, y ahí hay que parar de vista que no vamos a hablar con un lenguaje extremadamente coloquial cuando una norma lo necesita tener ciertos tecnicismos. Pero el vecino tiene que agarrar la ordenanza y poder entenderla más o menos. Claro, más o menos. Entonces, tiene mucha burocracia. Después, en cuanto a los procedimientos, entendemos que hoy no hay, de hecho fue una pregunta que le plantearon muchos vecinos, hoy no hay, digamos, entendemos nosotros, personal capacitado y cantidad de personal en el municipio para llevar adelante ese nivel de procedimiento burocrático que tiene el nuevo código. Entonces se va a hacer un cuello de botella porque van a terminar entrando un montón de proyectos y no van a poder empezar a salir. Sí. Tiene 28 zonas, lo cual no parece muchísimo. De hecho, había un arquitecto ahí que estuvo en las reuniones de comisión y en la audiencia pública y le explicó que eso va en contra, digamos, de los criterios de unificación, van empezando a desaparecer y hoy lo que se utiliza más son los espacios múltiples y demás. Obviamente, hay ciertas actividades que para resguardar la salubridad, la seguridad se prohíben o se corren a ciertos lugares. Pero 28 zonas es como medio complejo de entender qué es lo que podés hacer y no podés hacer en cada lado. Y que entiendo que es algo que no se tiene, o sea, que no debería ser aprobado a la ligera porque si no, el año que viene estamos de nuevo. Exacto, entonces nosotros le planteamos esto. Tendría que estar arrancándose a trabajar desde el principio de un año para sacarlo sobre el final del año. No presentado a mitad de año, sacarlo a las apuradas sobre fin de año, porque es complejo. Después, por ejemplo, el tema de las alturas. Hay sectores en donde se permite solamente primer piso y planta baja, en los sectores que, casualidad o no, son de alto poder adquisitivo, mientras que en los sectores más populares o de zonas históricas de Villanueva, podés, dependiendo del lugar, hacer hasta 3, 7 o hasta 10 pisos. Entonces yo ahí le planteé que para mí la regla tendría que ser algo más bien de una baja altura y por un procedimiento de excepción en donde haya un 75% del apoyo de los vecinos,
por las características del lugar, por el ancho y alto de la zona, Sí. por el nivel de consolidación, se permita, por excepción, aprobar, digamos, una mayor altura. De hecho, estaban los vecinos del Golf, que han tenido en su momento en la gestión, entonces tuvieron una cuestión con el tema del edificio. Fue casi ahí transversal, digamos, una gestión pasó a la otra. Y de hecho la nueva gestión tuvo que terminar dando lugar a la construcción del edificio, porque el edificio tenía un proceso de derechos adquiridos, había sido aprobado conforme normativa, legislativamente había sido un error en ese momento suspender la obra. Lo que pasa es que en esa oportunidad, por motivos personales, había 2 concejales del oficialismo que no estábamos y se impusieron en una votación que no se debería haber dado. Sí, pero ahí hubo una contradicción de quienes en ese momento eran oposición, claro. que era el propio intendente. Pero claro que sí, y yo se lo dije en su momento, jurídicamente esto no se sostiene, va a haber problemas para el municipio, independientemente de qué gobierne. Pero es cierto que la norma decía la palabra evaluará, que es algo muy discrecional, y este código dice la palabra podrá por todos lados. Entonces yo le decía a uno de los redactores, le digo, ¿sobre qué base, qué criterio podrá o no el el Ejecutivo Municipal conformar un consejo asesor para un caso y para otro no? Claro. Tiene que ser más taxativo, porque si no, abrís un abanico en donde la seguridad jurídica, la previsibilidad y demás empieza a estar como nublado. Entonces, y hasta la hueá somos, pero siento que eso puede habilitar que después esté judicializado cualquier obra que se esté haciendo en la ciudad. Exactamente. Y ahí frena un montón de inversiones. La norma, algo que incluso el oficialismo reconoció que tenían que sacarlo, la norma prevía algunas conductas de tipo retroactivas. Claro. O sea, quienes no tenían final de obra tenían que readecuar el nuevo código y entonces a un vecino le dice, pero vamos a tener que romper media ciudad. Entonces, y yo le explicaba, le digo, a ver, le digo, ingenieros, arquitectos acá, ustedes hicieron la parte técnica, falta una cohesión jurídica de todo esto, de parte del área legal que no está, del municipio a la hora de llegar a nosotros los concejales. Ese trabajo lo tendría que haber hecho previamente el área jurídica, porque si ustedes van a aprobar una ordenanza que tiene normas retroactivas, le digo, se van a cansar de comer sin constitucionalidad, le digo. Claro. Porque, a ver, no hay ninguna posibilidad, o sea, obviamente el límite es la seguridad pública. En ese sentido, sí, o la salubridad pública. Si hay algo que atenta contra la seguridad y la salubridad, estamos de acuerdo que hay que intervenir. Pero no podemos hacer como regla una norma retroactiva. O sea, es una cosa que es muy complicado. Entonces, bueno, hay muchas cosas. A nuestro parecer, no están dadas las condiciones de tiempo para poder aprobarlo, porque encima mañana tenemos lo que es presupuesto y tarifaria, que sí o sí tiene que ser aprobado o tratado, porque es la herramienta que tiene la gestión municipal para trabajar el año próximo. ¿Van a acompañar ustedes? Mira, no puedo adelantar la opinión porque es una cuestión de que todavía no se vota, pero yo ayer he subido un video en donde he sido particularmente crítico en las redes sociales en cuanto al aumento que se prevé. En el 2024 el municipio aumentó un 200%, en el 2025 un 120% y ahora prevé aumentar un 50% cuando la inflación proyectada está en el orden del 15%. Entonces, uno de los eslogans de campaña cuando era en oposición era que Villanueva era una de las ciudades más caras del país. Hoy es mucho más cara de que cuando nosotros dejamos la gestión. ¿Me explico? Sí. Entonces, esas son las contradicciones que hablábamos al principio, que no es en contra de nadie, sino a favor de todos, porque en definitiva todos vivimos en la ciudad. De hecho, por ejemplo, con la cooperativa pasa lo mismo. A la cooperativa se le da cuenta-gota los aumentos que piden, porque el oficialismo siempre le otorga menos de lo que ellos piden, pero mientras tanto el oficialismo aprueba los aumentos de tarifario y presupuesto sin ningún inconveniente, y esos no son escalonados, eso el 1 de enero del año siguiente se aplican. Cobra, sí. ¿Me explico? Sí. Mientras que la cooperativa, que tenemos un procedimiento que es índice de inflación mes a mes, más un índice de reajuste que cada 3-4 meses, el 12, el 15, y se da escalonado, o sea que al impactar de manera escalonada no es igual de eficiente a la hora de cómo apliquen la tarifa, y representa el equivalente a nada, o sea, 800 pesos, 1000 pesos, es poquito dentro de todo.
a eso no lo acompañan y le otorgan menos, pero después levantan la mano y aprueban una tarifaria en donde aplica un 200%, un 100% de golpe, y el vecino pasa, recién hablaba hace un rato con un vecino y un amigo, él pagaba 30 y pico y pasó a pagar 60 y pico de un año al otro. Entonces, por eso que nosotros invitamos a que mañana la gente vaya a la audiencia pública, porque los tenemos que escuchar, porque en definitiva no podemos desfinanciar un municipio, porque no funciona así. No. Pero tampoco podemos tener dos discursos distintos. O sea, le cuidamos el bolsillo al vecino cuando viene la cooperativa, porque hay ciertos chiporrotazos con la cooperativa. Sí, porque hay cuestiones políticas, digamos. Pero hacemos un aumento desmedido de los tributos municipales. La provincia de Córdoba ha planteado un proyecto histórico de reducción de impuestos provinciales de más de 900 millones, que prevé que eso traiga aparejado un crecimiento del 6% en la economía, y que afecta y está dirigido positivamente a familias, comercios, industrias. Entonces, la tendencia hoy es de tratar de aliviar la carga fiscal y de golpe encontramos que en Villanueva hoy no está sucediendo y el proyecto no lo prevé. Entonces, lógicamente que cuando eso sea así, nosotros vamos a estar del lado del vecino. En una justa medida, en una lógica medida. Sí. Pero no me pueden pedir que yo acompañe algo en donde yo me estoy dando cuenta que está fuera de la lógica, de lo normal. ¿A qué hora es la audiencia pública mañana? A las 20 horas. Bien. ¿Qué pasa entre la gestión municipal y la cooperativa? Mira, yo cuando asumí la gestión anterior, antes de asumir me acuerdo que fui un tiempo antes a ir a ver lo que era la función legislativa, porque bueno, obviamente tienen que empaparse de eso, y me acuerdo haber ido a reuniones de audiencia pública en donde estaba la cooperativa, y yo tengo el recuerdo histórico, y luego hablando con otros concejales y demás, el vínculo cooperativa-municipio siempre ha sido un vínculo de tensión. Probablemente porque en la mayoría de los casos no han coincidido, vamos a decirlo así, el signo o la ideología de la mayoría de que manejaba la cooperativa en una oportunidad era distinto al del municipio y demás. Pero también ha pasado, por ejemplo, que tal vez se lo identificaba en las últimas etapas de la gestión anterior, que había una cierta cercanía ideológica, digamos, y así todo en algunas oportunidades cuando, por ejemplo, en la pandemia, la cooperativa necesitaba seguir funcionando, pero nosotros no le podíamos cargar todo el aumento que la cooperativa necesitaba al vecino que no podía salir a trabajar. Que no facturaba, claro, sí. Entonces, y ahí le tuvimos que decir a la cooperativa, mira, no importa si pensamos parecido, distinto, igual, hay límites, porque tenemos que ser, nosotros somos los que legislamos y tenemos que ser razonables con todas las patas. Particularmente ahora está habiendo un recambio, hubo la otra vez una elección, porque ellos se van renovando por tramos, digamos. Y tengo entendido que próximamente va a haber seguramente otra elección, creo que estaba pendiente. Estaban con una depuración de padrón. Porque había mucha gente fallecida y demás. Claro. Pero también es cierto que nos explicaban el otro día que la normativa provincial no permite depurar el padrón de golpe y, por ejemplo, sacar más de un muchísima gente, 5%, por ejemplo. Bien. ¿Me explico? O sea, en todo caso, esa persona no va a poder ir a votar porque si está fallecida no va a poder, pero va a estar en el padrón todavía. Entonces están haciendo un proceso de depuración de padrón y estaban con el tema de las asambleas, de las asambleas anuales, la aprobación de balances y todo eso. Pero bueno, hay una situación de desencuentro con la cooperativa que, a ver, no estamos diciendo nada nuevo porque se ve hasta en el propio uso de la palabra que se le otorga a la cooperativa en las audiencias públicas. Se nota que hay una cierta hostilidad, digamos, a la hora del diálogo, de la comunicación con algunos concejales particularmente. Sí, además ha salido a flote. Nosotros hemos hablado con la cooperativa y con la intendencia y se tiran de un lado y del otro también. La realidad es que nosotros lo que planteamos siempre es lo mismo. O sea, puede haber algún defecto dentro del servicio, puede haberlo. Pero en general, las audiencias públicas nadie va a quejarse de la tarifa, por ejemplo. Nunca nadie va a quejarse de la tarifa. Y lo han reconocido el mismo oficialismo. La gente entonces va porque dice, es la audiencia de la cooperativa y va a decirle que en su casa, en tal época no tiene presión. Entonces, ¿qué termina pasando? Toman el reclamo y después lo resuelven en el ámbito, digamos, administrativo. Pero si vos me decís, vos agarras las copias de las actas de las últimas 3, 4 audiencias públicas por aumento de tarifa, nadie va a quejarse por la tarifa. Es más, hasta dicen, es razonable.
Villanueva tiene una tarifa de agua y cloacas que es el 50% que Villa María. Y el servicio es bueno. Entonces, no podemos tirar más de la cuerda. Tirar, porque eso puede traer aparejado un problema en la salud. No es una cuestión menor. Justamente esta semana creo que todos nos alarmamos cuando salió esa nota que hablaba del arsénico y demás. Y bueno, creo que las dos cooperativas han salido a explicar y a calmar un poco todo la primera impresión que a todos nos dio. Pero particularmente el sistema de cloacas en Villanueva obviamente necesita una refinanciación, necesita un traslado de la cooperativa porque los piletones quedaron en el medio de la ciudad, porque el tamaño operativo que tiene en relación a la ciudad que está siempre al límite. Pero nosotros no podemos permitir que eso falle, porque si falla puede ser un gran problema. Y el servicio de agua, a ver, en general, casi nadie, o sea, alguna puede haber pasado por alguna rotura específica, pero nadie se queda sin agua, ¿bien? Entonces, y le hemos puesto muchos límites a la cooperativa. Cuando se le hemos tenido que poner, se lo hemos puesto. En la gestión anterior nosotros le planteamos cómo era el esquema de cortes, porque es un servicio esencial reconocido por Naciones Unidas. No es un derecho el agua, entonces se puede restringir hasta cierto punto. De hecho, en alguna ordenanza le hemos puesto un procedimiento en donde cuando alguien va con un reclamo, hasta que no se dictamine si hay una pérdida, una falla en el medidor o qué, no pueda cobrarle la tarifa actualizada y tenga que cobrarle el monto anterior facturado. Pero muchas veces sucede que nos ha pasado, incluso mi mamá, nosotros vivimos cerca y mi vieja hoy vive sola y la verdad es que de golpe tuvo un aumento desmedido y era una rotura que hasta que la encontramos nos llevó un tiempo, digamos, pero era una pérdida interna digamos, del domicilio. De casa, claro. No había un factor digamos, de error ni de abuso de parte de la cooperativa. Entonces, lamentablemente, tampoco podemos trasladarle a la cooperativa esa situación y decir yo no te voy a pagar porque yo no me di cuenta que se me rompió. Hay que tener una cierta coherencia, me parece, que en eso el vecino tiene que entender pero en general, como te digo, no hay discusiones en torno a la tarifa en general. O sea, la gente puede ir a quejarse de otras pequeñas cosas. A mí me queda una más que no tiene que ver quizás con funciones legislativas, o sí, porque lo venimos siguiendo y hace poco se lo preguntamos al secretario de gobierno, que también es concejal electo. A Saúl. Pero bueno, ahora cumple funciones en el Ejecutivo. En diciembre debería estar terminando el mandato del defensor del pueblo que no se eligió en el año 2020. Nosotros explicamos acá, no entendimos eso, fuimos a la carta orgánica que dice de los 5 años y demás. En algún momento también trajimos acá, cuando hicimos ese repaso, como técnico, como concejal, le exigía a la gestión de Graglia esa elección, que no se terminó dando, no se llamó a esa elección. Exacto. Y cómo los vecinos villanovenses vienen a Villa María. Y también cómo se exigía que durante el llamado a elecciones municipales, la última elección municipal, también se haga junto, cuestión que no se hizo. Cuando se lo preguntamos a Mael Saúl el otro día, nos dijo, bueno, no podemos tener una elección desfasada, vamos a ver, en la próxima elección municipal hay que pedirlo. Pero en el mientras tanto, pasó un periodo de gestión de un defensor del pueblo que no hubo y en diciembre debería empezar otro. Bien. ¿Qué tiene que pasar con esa situación? No, eso ya está solucionado. Capaz que el secretario de gobierno no se enteró. Bien. Bien. Eso está solucionado porque hay una modificación, una enmienda de la Carta Orgánica Municipal. Se ha modificado por el procedimiento de Carta Orgánica Municipal que lo que es el artículo del defensor del pueblo. Se ha modificado para que la duración sea 4 años. Claro, porque lo que marcaba era 5 y entonces se iba desfasando. Exactamente, exactamente. Y lógico, realmente. No, hablando en serio, no lo quise decir en modo de chicana, burla y nada, claro. De chicana. ¿Sí? Incluso creo que, no sé si él estaba todavía como concejal o no recuerdo ahora. Porque ahora me entró la duda si lo hicimos este año o el año pasado. Ya tengo no, creo que lo hicimos a principios de este año, si no me equivoco. Básicamente esto es así. En su momento, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. En su momento, lógicamente, la oposición lo exigía, haciendo un uso político de eso. Nosotros nunca estuvimos en contra de hacer la elección de defensor del pueblo. Lo que pasa es que estamos. El mandato se vencía en 2021, 2020, perdón. 2020, porque son 5 años. Estábamos en plena pandemia. Sí. El costo que tenía era
altísimo hacer una elección solo por el defensor del pueblo. Entonces, en dicha oportunidad, nosotros hicimos una interpretación de la Carta Orgánica y consideramos, yo en ese momento era el presidente de bloque del oficialismo, hicimos una interpretación por las normas, digamos, genéricas de la Carta Orgánica, todo aquello que no está prohibido está permitido. Nosotros, como órgano soberano de la representación popular, podríamos, por excepción y por las condiciones de salubridad, de seguridad y económicas también, extender el mandato hasta tanto se pudiera votar. Bien, entonces nuestra propuesta era votarlo y pegarlo a una elección. Esa propuesta no se aceptó, se tiró de la cuerda, A último momento nosotros hicimos un planteo que fue el de una enmienda de la Carta Orgánica Municipal en donde se modificaba el procedimiento de selección, que era que se eligiera por 2/3 partes de los miembros del Consejo previa terna del Departamento Ejecutivo Municipal, porque en realidad es la forma en la que se elige en muchísimos lugares. No en todos lados el defensor del pueblo se elige por voto popular. Sí, bueno, acá también se elige. Acá sí. María también. Sí, que es la figura del auditor. Que porque es... el de Villanueva sí es defensor. Exacto. Acá se vota auditor, pero a nivel nacional lo tiene que votar el Senado. Exacto. Sí. Entonces, pero para esa oportunidad nos dijimos, como para la aprobación de la norma que regula el defensor del pueblo por Carta Orgánica prevé 2/3 mayorías calificadas, nosotros solicitamos el acompañamiento de al menos un concejal de la oposición en aquel momento. No quisieron acompañarnos, quedó acéfalo. Cuando iniciamos ahora esta nueva etapa, la actual presidenta del Consejo insistió bastante con el tema y ella votó, después en definitiva, cuando llegamos al momento de la decisión, votó en contra, o sea, votamos 6-1. Hicimos una enmienda de la Carta Orgánica Municipal con todos los fundamentos jurídicos y estábamos de acuerdo todos los concejales, fue revisado incluso por asesores externos, con el concejal Ayaza, los dos estuvimos como abogados redactando eso, lo trabajamos muchísimo, él porque era el secretario de gobierno de aquel momento y yo porque fui el que estudió todo el tema para tratar de encontrar una solución como presidente de bloque. Como presidente de bloque, hicimos un proyecto súper integral en donde, ¿qué se prevé? Que el mandato sea de 4 años, por una cuestión de que si queda siempre colgado un año, hay que hacer una elección específica que tiene un costo altísimo y la gente ni siquiera lo va a votar porque ya no sabe ni qué vota a veces. No tiene sentido. Es tanto el cronograma que se vote dentro de las elecciones, digamos, y listo. Pero para que eso quede, esa modificación quede definitivamente incorporada a la Carta Orgánica, tiene que ser refrendada. Entonces, en la elección del 2027 debería porque tiene que suceder, tendría que haber la urna de las elecciones de cada mesa y una urna aparte, y el vecino va a tener que votar por el sí o el no de la modificación de la enmienda. Un referéndum. ¿Bien? Claro, sí. Es un referéndum. Sí. Mientras tanto, el defensor del pueblo va a estar integrado en la boleta. ¿Me explico? Bien. ¿Qué pasa? Si el referéndum sale positivo, el mandato, ¿cuál va a ser? 4 años. Si el referéndum es negativo, el mandato va a ser 5. 5, claro. ¿Me explico? Pero van a tener defensor del pueblo. Sí. Perfecto. Esa sería la forma que entendemos. A ver, lo de los 5 años del defensor del pueblo tiene una lógica. Tiene una lógica que nosotros lo hemos planteado acá, que si querés se puede entender de separarlo de la cuestión política partidaria, pero... Es la teoría constitucional sobre la cual se erigen los defensores del pueblo. Pero ¿qué sucede? En la práctica y en el sistema, digamos, electoral nacional, la única forma de ir a un proceso eleccionario, ¿cuál es? Con un sello político. Con lo cual, la independencia, entre comillas, de quien se postula de una ideología partidaria es imposible. Entonces tenemos que ser prácticos también y saber que la realidad es esa. Porque no es que es un padrón abierto que cualquiera se anota y lo votan. No sucede así. No. Entonces, pero esa es la modificación que se hizo en cuanto al... Y estamos súper convencidos que fue una muy buena solución. Y en ese sentido debo reconocer, más allá que en su momento cuando él era concejal tuvimos nuestras discrepancias con Tacni, cuando se aprobó la ordenanza de enmienda, él estuvo de acuerdo y sus concejales votaron a favor con nosotros, a excepción de la presidenta del bloque, de la presidenta del consejo, porque bueno, ella tiene una mirada distinta en torno a la figura del defensor del pueblo.
Bien, clarísimo, Gracias por Ángelo. venir. Gracias por venir hasta acá, hasta la No, radio. por favor. No nos Charlaron- dejamos callados. un rato largo charlamos de Villanueva y la verdad No que... quisimos tocar la guitarra, pues ya tocó. No, ya tocó mucho el fin de No, semana. no te dije que salió muy bien el encuentro. Ah, de sí, guitarra cuando me de contestaste, No que te te pregunté contesté si eso, estaba no te todo bien. contesté. Salió súper bien, así que estamos contentos con eso también. Cansados, pero contentos. Bueno, bárbaro. Gracias por venir a esta radio. Bueno, de la verdad que agradecerles porque es lindo poder charlar independientemente de qué rol nos toca dentro de la función de nuestra ciudad. Es una responsabilidad ser un representante del pueblo y lo tratamos de hacer de la mejor manera posible. Podemos errarle porque somos humanos, pero nunca hay una mala voluntad, una mala fe, al contrario. Tratamos de hacer lo que dentro de nuestras convicciones entendemos que es lo mejor para Villanueva. Amamos a Villanueva, creo que cada uno es de su lugar. Yo nací, me crié, tengo mi familia ahí, Sí. tengo mi hijo ahí, o sea, mi mamá, o sea, mi mujer ahora es villanovense, así que la Lo idea... hiciste todo, Villanueva. Y sí, esto es así, o sea, para uno es su tierra y queremos verla bien. Y si las políticas que del lado que vengan son positivas, las vamos a acompañar. Y si son negativas, vamos a plantear una alternativa superadora. Así que nuevamente muchísimas gracias a los dos. Y un saludo grande para la audiencia porque, bueno, comunicar es importante más en estos tiempos. Así que hay que llevar siempre las distintas voces para que la gente las escuche. Sí, Gracias. eso creemos también. Gracias, Ángelo, de verdad. Ángelo Valenzaro, quien es el concejal de Hacemos Unidos por Córdoba en Villanueva. Y tocamos un montón de temas, Gaby. No quedó nada afuera. Nada. Le preguntamos absolutamente de todo, inclusive el programa se está yendo casi. Vamos a escuchar una banda local que seguro a Ángelo le va a gustar, que es Sopló el Fantasma. Oh. ¿O no? Qué banda. Coco. Palabra mayor, Coco. ¿Estuvo? El Coco Sí, también. estuvo, le dieron una guitarra de April y todo. Sí, vi la foto, qué grande, Coco, qué pedazo de guitarrista. Es tu tiempo, Sopló el Fantasma. Dale, Gonza, cuando quieras.